Dicen que hay canciones que no deberían escucharse, melodías que no fueron compuestas, sino invocadas, piezas musicales que al sonar parecen arrastrar algo más que ritmo, algo que se queda contigo, aunque el silencio regrese. Porque la música no siempre es arte, a veces es un portal. Bienvenidos a La Lengua de Orfeo, el espacio donde las historias no solo se cuentan, se susurran, se arrastran y en ocasiones se cantan desde la oscuridad. Hoy abrimos una de las puertas más inquietantes de todas, porque en esta edición de Malditos Morbosos nos vamos a meter con algo que todos llevamos dentro, pero que rara vez cuestionamos: la música. ¿Puede una canción provocar la muerte? ¿Existen acordes capaces de alterar la mente o incluso el alma? ¿Hay artistas que sin saberlo o sabiéndolo demasiado bien han creado verdaderas piezas malditas? Esta noche vamos a hablar de música maldita. Canciones prohibidas, discos malditos, rituales ocultos entre acordes y melodías que quizá nunca debieron existir. Y para adentrarnos en este viaje no podía faltar mi cómplice de cada viernes, ese ser que combina tinta, metal y oscuridad como si fueran parte de su ADN. Artista plástico, tatuador, metalero de corazón y probablemente alguien que ya escuchó algo que ustedes no deberían. Mi querido Kenny Red Zombie. Pero hoy la cosa se pone aún más interesante, porque por primera vez invocamos a alguien que siempre ha estado con nosotros, pero que nunca habíamos presentado como se merece. El arquitecto del sonido que escuchan al inicio de estos programas, el responsable de esas atmósferas que envuelven sin que lo noten, y que sin decir una sola palabra, la música hace que la piel se te ponga de gallina más de una vez. Amante de la música, un maestrazo en la guitarra y cómplice silencioso de este universo sonoro, el buen carnal Pedro Saldaña. Así que ajusten sus audífonos, bajen la luz y piénsenlo 2 veces antes de subirle demasiado el volumen, porque tal vez la próxima canción que escuchen no solo entre por sus oídos, sino que se quede con ustedes. Esto es La Lengua de Orfeo en un capítulo más de Malditos Morbosos, y hoy la música no viene a entretenerlos, viene a encontrarlos. Comenzamos. Qué miedo. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo te pinta este viernes? Estoy muy bien, muy contento. Contento porque sí mandaste al demonio a Pedro con su solicitud. Sí, no, ya era algo que ya estaba planeado desde el principio. No me presenten. Cállese. No podía ser de otra forma. Además, esta música que estamos escuchando de fondo fue diseñada aquí por el máster, Pedro. Y pues bueno, antes de iniciar, pues vamos aquí a que se presente, no a presentarlo, que se presente aquí el carnal. Pedro, ¿cómo estás? Muy buena noche. ¿Cómo te encuentras este viernes? Excelente, es un viernes raro, si me preguntas. Es un viernes un poquito entre semana, pero todo excelentemente bien. Por fin estamos acá. Soy el cabrón que faltaba. Así es, el güey que nos faltaba, no solo presentar, porque al final ha estado con nosotros en cada uno de los capítulos que grabamos y en los que ustedes escuchan como con esta música de fondo, tanto en los episodios de viernes como en los lunes de cuentos. Pero más allá de darle su reconocimiento como lo hicimos en su momento cuando estrenamos esta música, no podíamos dejar pasar un capítulo donde él tuviese participación con algo que además no sé si domina muy bien, pero que no puede negar, y es su gusto por la música. Mira, el peca de humilde este güey. Ay, no, yo no sé nada. Y luego eso es una canción. Esa canción va sincopada y va en este ritmo. Sí, no, pues, le hace mucho a la musculosa el güey. Le hace mucho a la musculosa. Ay, nada más suena la batería, no suena el bajo. Entonces, entusiasta nomás. Viejo payaso. Pues bien, como platicábamos, este capítulo va a estar dedicado a hablar de música maldita. Todo este compendio de historias, de productos, de leyendas urbanas, mitos, donde converge el misterio, lo macabro, con algo que nosotros día a día disfrutamos de una o de otra manera, y es la música como tal. Y si no la disfrutamos, al menos estamos siempre presentes ante ella, ya sea a través del radio, ya sea a través de las aplicaciones como Spotify, YouTube, ya sea a través de un pinche jingle en un comercial. Donde quiera encontramos música, pero hay música y hay sonidos que componen esta música
que están enmarcados en una hora de misterio, de oscuridad, de cosas trágicas, de cosas ahí medias macabronas, perturbadoras. Y de esto nos vienes a hablar el día de hoy, ¿no, Pedro? A ser partícipe, los tres. Los tres sabemos un montón, los tres tenemos ¿Cómo le hace la musculosa a este güey? muchísima exposición desde toda la vida. Pero va, venga. Pues, ¿qué nos puedes... A ver, vamos, primero, ¿por qué decidiste participar en este capítulo de música? Porque al final me invitas, cabrón. Yo hubiera venido a echar desmadre Bueno, pero me pudiste haber mandado a la chingada. No, bien, bien. Nada, para compartir unas chéves con ustedes. Saben que los quiero mucho. ¿Con qué quieres comenzar esta tertulia? Pues mira, la música es el lenguaje universal. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. Así es. Y como lenguaje universal, no se necesitan palabras o no se necesitan idiomas. Se necesitan justamente las frecuencias, las notas, los acordes y tal, para movernos toda clase de sentimientos. Así es innegable que la música nos puede provocar una gama de sentimientos que puede ir desde de emociones que puede ir desde lo más oscuro hasta la plena algarabía, la emoción, bueno, la algarabía, la felicidad, pasando por... Hay gente que incluso hasta le encabrona escuchar cierta música, ¿no? el sentirte enamorado, ¿no? De repente te sientes enamorado, sí. Escuchas una canción y dices, puta, esta me Sí, está hablando claro. a mí. Entonces, pero sí, o sea, nos mueve todo. Hay música que te lleva incluso a viajar por el tiempo. Totalmente, totalmente. Tú vas en el camión, llevas tus audífonos, a lo mejor si vas caminando en otro lugar, o de la nada en la calle escuchas alguna canción que viene de algún aparato, de algún lugar, y te hace rememorar pasajes de tu infancia, de tu adolescencia, muchas veces pues, quizá no los más alegres, pero también en otras ocasiones algunos bastante buenos que dices, güey, qué bien me la pasé esa vez. Hasta olores, cabrón. De repente, Sí. de repente escuchas una canción, ya sabes, la que escuchabas en la secundaria y dices, güey, me acuerdo hasta del Axe Chocolate que yo usaba en la secundaria para no, ya sabes, Sí, para pantallar a las muchachas. a y los la muchachos. chingada. Sí, claro. Y tus zapatos de dragón, tus Total 90 y tu Axe Chocolate. Soy un poquito más de los Total 90 que los zapatos de dragón. Aunque él trae unos en lugar de dragón, una cruz. Ah, sí. Sí. No, pero Kendall sabe, yo usé los mismos tenis 20 años. Sí, 20 años. 25 años. Adidas Canvas. Sí. No mames. Sí, hasta que los descontinuaron. Me descontinuaron los Adidas Canva, cabrón, y yo tuve que comprar otro modelo. Yo sentí que besaba a otra, güey. Yo sentí que estaba besando a otra. Hasta Sí, ahorita, ok. mira estos que más o menos se parecen y regresamos un poquito al curso, pero bueno. Sentiste que te divorciaste y te volviste a casar. Sí, cabrón, ya está. Oye, por cierto, se nos pasó aquí presentar al Marquillo, que está de nuevo como nuestro Como barman. bartender oficial, nuestro barman oficial. ¿Qué onda, Marco? Hola. ¿Qué onda, gente? Ya aquí estamos de nuevo. listo con las bebidas. Ya aquí, listos para llenarnos de un poquito de miedo esta noche. Perfectísimo. Pues, ¿cómo vamos a empezar? ¿De qué manera o con qué tema vamos a empezar? Pues mira, ¿Qué? yo traigo algunos temas. Yo sé que Kendall trae unos temas. No los traemos en desorden porque así se nos pegó la gana. Pero fíjate que alguna vez estaba algún guía de turistas en una iglesia de estas muy viejas. Nos estaba diciendo que todo estaba preparado en el tema de cómo te mueven los sentimientos de la música. Imagínate Europa en el medievo. Ajá. Todos los plebeyos entran a misa a las 5 de la mañana, a las 5:30 de la mañana. Las misas son en latín. El padre está hablando en latín. Los plebeyos no saben hablar latín. No tienen una puta menor idea de lo que está hablando el cura. Entra la música del coro perfectamente, con un timing perfecto para que el amanecer entre por el rostón de la iglesia. No, se cagan. Te cagas. Sí, O sea, claro. Te cagas, ¿no? O sea, Sí, sí. tú no sabes hablar en latín, te está hablando el padre en latín, entra el coro, entra la música y entra el sol por el rosetón de 1000 colores de una iglesia. En la iglesia en el medievo, te cagas. Sí. Que el rosetón, para las personas que no saben, son son círculos de cristal, mayormente hechos de colores, parecen flores como tal. Ujú. Que aquí en Querétaro creo que no hay ningún rosetón como tal. No recuerdo en ningún templo un rosetón. ¿Son similares a los Pero- vitrales? Ajá, son vitrales, pero son literal redondos, circulares, y tienen unas composiciones muy bellas. Y estaban justamente formados por cristales de colores, para que cuando entrara la luz del sol iluminara, pero además iluminara con color, no nada más el rayo de sol, sino el rayo de sol coloreado. Que eso hacía, eso fomentaba que además fuera más Fíjate, bello. eso le pone todavía un ápice de emoción a lo que pudieron haber percibido estos güeyes que cuenta Pedro. No solamente
la música, el padre, el sacerdote hablando en latín, sino la iluminación del lugar en el cual... Que es justamente el temor a la inmensidad de Dios. O sea, entonces empezamos ahí porque hablamos del temor a Dios en el tema del medieval y un poquito hoy en día. ¿Sabes qué me da miedo? ¿Y sabes a quién también le da miedo? A tu mamá, güey, porque te pones bien loco cuando pisteas. A los vecinos les da miedo, güey, cuando escuchan ese ruido. Claro que no, son puras injurias. Pero entonces, pues imagínate el temor a la inmensidad de Dios, desde toda esta ornamental, si quieres, toda esta teatralidad de las misas, y yo creo que por ahí podemos empezar a hablar del miedo y de las cosas spooky en la música, ¿no? Va. Échale. Y igual en el medievo, también podemos platicar de una serie de notas que fueron prohibidas por la iglesia, que se conocen ahora como el tritono, se le conocía en su momento como el diablo sin música, que es una continuación de notas disonantes que, si lo escuchas, pues sí te provoca cierta incomodidad, te provoca cierta... algo está pasando ahí raro, y la iglesia lo prohíbe, ¿no? También por muchísimos años prohibió el llamado tritono, el llamado diablo sin música, hasta que por ahí de los 70 Black Sabbath, a principios de los 70 Black Sabbath, digamos que lo retoma con Black Sabbath. Con Black Sabbath, el Black Sabbath, exactamente. Y empiezan esta música para hacer miedo, ¿no? Esta música para generar miedo, esta música que dicen, si hay películas que te dan miedo, ¿por qué no va a haber música que te dé miedo también? Exacto. Y es un poquito el trigger que es justo lo que les había comentado en el de Cine Maldito con el tema de El Exorcista. Ajá. Estaba de moda El Exorcista y había filas enormes de gente para ver El Exorcista, que era la película todavía por hoy la más terrorífica de la historia, sino por el contenido, por la época, básicamente. Sí, por lo que generó. Por lo que generó. Exacto. Y justamente Tony Iommi fue el que dijo así como de, oye, pues si hay gente que está formada horas para entrar a una película que les va a dar miedo, ¿por qué no va a haber música que justamente les genere miedo? Y si ponemos un poquito en contexto, o sea, ahorita nosotros somos una generación, nosotros ya no tanto, pero hay muchas generaciones que están un poquito sobreestimuladas. Pero imagínate un niño, 12 años, Inglaterra, principios de los 70s, te pones el Black Sabbath, te cagas de miedo. O sea, desde los primeros acordes te cagas de miedo. Entonces, regresándonos al origen, la iglesia identifica estos tonos, estos acordes, no sé si sea la palabra correcta. Sí, acordes. Y empieza a censurarlos, empieza a decir, ¿sabes qué? Esto va para afuera. Lo prohíbe, totalmente, muchísimos años lo prohíbe. Sí, todo el tema de todas las composiciones, porque, a ver, en esa época, mucha música, mucha de la música que se producía era música sacra. Bien, sí. ¿No? Entonces, toda la música que se producía era para uso de la iglesia o con mecenas de la iglesia. La gente que patrocinaba era de la iglesia. Tengo una pequeña tablita así cortita que habla del periodo histórico, obviamente, y hablando del tritono, de la percepción de cuál era la percepción del tritono y el uso principal. Entonces, en la Edad Media, estamos hablando del siglo IX al siglo XIV, el diablo sin música, que era la percepción del tritono, su uso principal fue evitado sistemáticamente por el canto llano y la polifonía sacra. Era algo que estaba simplemente prohibido. En el barroco, sin embargo, del siglo XVII al XVIII, esta fue una disonancia controlada, que era utilizada para expresar dolor o tensión en el bajo continuo, o sea, en las vibraciones bajas, las utilizaron ya, pero de una manera controlada. En el romanticismo, siglo XIX, ya se utilizó como un recurso dramático, que era el simbolismo de lo sobrenatural y lo demoníaco. Pero ya no estaba prohibido, ya estaba utilizado, ya estaba siendo utilizado para. En el siglo XX comenzó justamente con Robert Johnson en el blues, que era la base de la tensión armónica y el color del género, que era el que te hacía... Era música muchísimo... Bueno, todos los que saben de blues saben a qué me refiero, y los que no, les recomiendo escuchar blues, amigos. Y pues ya en el siglo XX y XXI lo utilizó el heavy metal, obviamente, para crear atmósferas más oscuras y más rudas para
justamente para generar miedo entre la Por población. ejemplo, Slayer, Ujú. yo creo que casi el 100% de sus canciones mete tritonos. O sea, si Manada en todas sus canciones dice mariposa o corazón, los cabrones de Slayer, siempre hay un tritono en Slayer. Justo un poquito, ya es un poquito obligado, si me preguntas, me parece un poquito forzado. Forzado. Toda la vida están metiendo este recurso para Sí, podrían cantar mi mamá me trajo el desayuno, pero con tritono. con cabrón. tritono dices, Sí. ay, mi mamá me trajo el desayuno. Me trajo cabezas de pollo. Recién cortadas. Me trajo hígado encebollado. Sí. Bien. Bien. ¿Qué más? Pues mira, ¿A dónde podemos dirigirnos después de esto? podemos hablar un poquito de la música clásica, ¿no? Hay un montón de leyendas bien interesantes. Tengo aquí en mi super investigación, ¿verdad? Como pueden ver. Hablamos de Giuseppe Tartini, El Trino del Diablo. El trino del diablo. También tienes algo tú de eso de Kendall. Sí. Básicamente la leyenda dice que este señor, que es un compositor que muere en 1770, una vez sueña que el diablo es su sirviente. ¿Ok? Y este güey le dice al diablo, a ver, pues tócate algo, cabrón, y le pasa el violín. El violín. Y el diablo hace una maravilla de sinfonía, hace una maravilla de composición. El tipo se despierta y dice, cabrón, que Que acabo de soñar. ¿qué acaba de pasar? Intenta escribir la música que escucha en el sueño. Él dice que él dice que es un 10% de la, Sí, que es un. de O la sea, que lo que belleza él compuso es una basura, en pocas palabras. comparado con la belleza que escucha en el sueño. Y esa composición la pueden encontrar en YouTube, se llama El Trino del Diablo. Es una obra barroca muy, muy, muy bonita, si me lo Sí, preguntas. El Trino del Diablo. Giuseppe Tartini, él fue el que lo compuso. Hay una historia muy similar, ¿no? Pero que se vincula Paganini. con... No, norteamericana, estadounidense. Robert Johnson. Con Robert Ajá, Johnson. Propiamente. Vamos más para adelantito Va, con no me adelanto. Perdón. Sí, no. Cállate. Pues no vamos Vamos en en la línea orden. del tiempo. Entonces, por ejemplo, es una leyenda muy, muy, muy padre, ¿no? De la música clásica, de la influencia del diablo en la música. Órale. Obviamente Niccolo Paganini también Niccolo Paganini. con los caprichos este tema de este virtuosísimo Sí, que- compositor. Ahí había un tema porque Paganini tocaba de una manera que a los músicos de la época se les hacía altamente complicado. Y incluso hay varias anécdotas de, por ejemplo, cuando Vivaldi compuso alguna de sus sinfonías, los violinistas profesionales de la época le decían, maestro, es que es imposible de tocar. Y el güey agarraba el violín y decía, cabrón, es imposible, pedazo de idiota, y tocaba, y es como, si yo puedo, tú puedes. Entonces eran ensayos de meses para poder alcanzar la velocidad de Vivaldi. En el caso de Paganini fue porque el güey tenía una, vamos a llamarla, deformidad en los dedos. Tenía los dedos muy largos y además tenía una flexibilidad que propiamente era una enfermedad. Entonces él podía hacer unas notas que la mayoría de las personas no pueden hacer, que incluso no pueden hacer hoy día. Entonces los que llegan a tocar a Paganini es porque lo tienen no solo estudiado, sino además practicado para poder tocar como Paganini. Entonces también ahí estaba un poquito el tema de que le llamaban como que era un músico del diablo, porque básicamente solamente él podía tocar esa música. Ahí fue donde fue una de las partes donde surge la leyenda. La leyenda dice que el güey le vende su alma al diablo para poder tocar Ujú. así. Y en otra parte de la investigación también vi que fue su mamá la que vende el diablo para que su hijo toque así. Cabrón. Y ahí se acabó el TikTok. Entonces ya no supe más. Sí, pero bueno, las investigaciones más modernas es como, pues no, más bien el vato tenía alguna deformación en los dedos que eran extremadamente largos. Y cuando se ponía a tocar, la mayoría decía como de, güey, es imposible de tocar esa nota. Entonces, para hacemos un break, invitamos a la gente a que escuche Black Sabbath, de Black Sabbath, Sí. y que escuche Los Caprichos de Niccolo Paganini, que son fantásticos, Son fantásticos. además del Trino del Diablo de Giuseppe Tartini. Sí. En este momento pónganle pausa, vayan a correr a YouTube, a otro video, a cualquier otro lado, escuchen la música y regresen. Y luego Y de justamente todos modos viene- vamos a subir algunos fragmentos, ¿verdad? A la no página. no sé si se puede, hermano, por el tema de los derechos de autor. No, pero me refiero a en redes, en Instagram. Sí, podemos hacer el videito y como Ajá. hacerla. Yo creo que de los autores clásicos sí puede, sin bronca. Yo creo. Todo depende de quién haya hecho la música. Porque la música está libre de derechos, pero no está libre de derechos la ejecución. De acuerdo. Esa es la que
Así Ahí es donde estaría el problema, Ahí básicamente. es donde tuerce la puerca el rabo. Sí, güey. Y luego viene ya además de nuestra época, además de Tartini y Paganini, viene ahora sí Robert Johnson, que es cuando menos categorizado como el primer bluesista de la época moderna. De hecho, hay una película que se llama Crossroads. Sí, si no sí, estoy sí. mal. Sí, justamente. Que, No lo he visto. Porque bueno. es en un cruce de caminos donde Robert Johnson, Ajá. en un cruce de caminos donde le vende su alma al diablo para poder tocar blues. Que Ok. dice entonces- que. O sea, la leyenda es esa: es que él no podía, no cantaba y no tocaba nada. Pero también es un Robert Johnson de 15 años. O sea, bien morrito. Y se supone que desaparece de la escena musical un par de años. Y cuando regresa, Sí, correcto. ya toca y canta con madre, güey. Entonces ahí es donde dijeron, es que la leyenda, que además él nunca desmintió. O sea, la leyenda fue que él estaba en un cruce de caminos. Por eso hay el bar aquí de Querétaro muy famoso, se llama La Encrucijada. Justamente a eso se ¿sí? refiere. Eso sí no me lo sabía. Al cruce de caminos. Sí. Donde dice que Robert Johnson estaba ahí en la noche con su guitarrilla y que de repente pasó una figura alta y que le dijo, a ver, préstame tu guitarra, y se la afinó y le tocó una rola y le dijo, ten. Y acto seguido, pues Robert Johnson se convirtió en uno de los bluesistas más épicos de la historia, güey. De hecho, Robert Johnson es el primer integrante del grupo de los 27. Ajá. Ok. Se muere a los 27 años. Se muere a los 27, es el primer integrante El del primero. grupo. Esto me recuerda mucho, no sé si en la película como tal hacen alusión a Robert Johnson, pero la de Sinners, Sí, sí, sí. Pecadores, Sí, sí, ¿verdad? Algo así. De hecho, Buenísima película, si me preguntas. Muy, muy buena Sí, película. creo que en Netflix hay un documental de Robert Johnson donde justamente hablan de la leyenda. Y después ya hay historiadores en blues. Dicen, bueno, es que Robert Johnson empezó a cantar en bares a los 15 años. Que estamos hablando de 1920, por ahí así, 1900 Ujú. y feria. Un hombre negro, güey, que obviamente conocemos la historia. Yo no, cuéntamela. Donde hay una cosa que se llama racismo. Segregación. Segregación. Robert Johnson quiso entrar a tocar a estos justamente como en Sinners, Como graneros. en como- graneros donde se podían juntar a tocar. Sí, como lugares de baile y música Ajá. adaptados en Sí, espacios que no eran específicamente para literal, la ello. película Sinners es el mejor ejemplo que podemos dar, quitando los vampiros. O en eso, Pero el Black Spot ya es del 50, es 30 años después. Ya pero estaba- es muy similar, es pero un es muy tema, similar, sí. Sí, un sí. espacio destinado nada más para cierto grupo Exacto. social donde Sí. se reúnen a convivir porque Sí. pues, la banda Sí, exactamente así. supremacista no los permite hacerlo en otro lado. Exactamente. Entonces, dice la leyenda esto, y después Robert Johnson empieza a cantar, bueno, regresa, pero ya regresa de 18 a 19 años, ya con la voz de adulto, y con 3, 4 años de práctica en la guitarra, que ahí es donde se vuelve famoso, y realmente los que lo vieron al principio fue como de, pues este güey no sabía tocar ni cantar y estaba bien pendejo en pocas palabras, ahorita llega y ya canta bien chingón y toca con madre, güey. Pues Es mira, la, yo la me mera voy- verdura. Y hace canciones donde además dice, le vendí mi alma al diablo. Yo me voy a adherir Así a la tal leyenda. cual, güey. Yo me voy a adherir a la leyenda. Para mí el diablo le ayudó y ya está. Sí. Para mí es el Dorian Gray de la música. la música. Y ya está. Sí, Perfecto. Yo me adhiero a la leyenda. Y bueno, él es el que de alguna manera inaugura el club de los 27. Que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pues de hecho ya, bueno, yo aquí lo tengo en mi escaleta, como que ya hay que hablar del club de los No, 27. ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Faltan un montón de cosas. Bueno, pues escupe Lupe. Va, señor. Seguimos. Este es tu programa, estabas No, no. mame y mame y Que mame. querías venir, Y que cuando quería hablan de hablar música me invitan y de la chingada que yo no sé pinches- nada, pero cuando hablen de música yo y órale, que perro. pinches hojaldras, que yo soy el de la música y no me dejan hablar. Ahí está, señor, ya. A ver, usted dirija. Aquí Se lo nosotros nada más somos sus Se lo compró su achichincles. deseo. Pero, ¿qué me dices del Requiem de Mozart? Ah, bueno, sí, sí, O sea, sí. estamos Sí. echándose unas cheves un día en su casa, Sí, sí, sí. echándose unos pulques en su casa el cabrón, le tocan la puerta un hombre de gris, capucha, no identificado, y le encarga un requiem. El requiem es una música para los muertos, es una música fúnebre, Ok. ¿vale? Música pone. Entonces Mozart ya estaba un poquito tocado, y dice, es que este cabrón es la muerte, es que la muerte vino a encargarme mi propia música de misa, cabrón, ¿no? Entonces empieza a componer el requiem.
no lo termina porque se muere justamente Mozart, ¿no? Entonces es otra leyenda que también está padre. Y yo también los invitamos a que escuchen el Requiem de El Requiem Mozart. de Mozart. Seguramente mucha gente ubica la Lacrimosa, que es una parte del Requiem, que es de las partes más famosas y Sí, las partes sí. más bonitas, ¿no? Que es de los considerados niños genios. Que la medicina no considera niños genios, pero a Mozart sí es como de, bueno, sí, ese güey sí estaba como No, aparte. No, Mozart comía aparte, o Sí, sea, él así como de, bueno, él sí se sienta en otra mesa. hay otra leyenda que había una obra que el Papa la prohibió tocarla fuera de la Santa Sede, de Salieri, es una obra de Salieri. Ujú. Mozart de 7, 8 años va, le escucha Y se la... y dice, chinga, y se la piratea en su casa, cabrón. Sí. O sea, de que la escucha y que la transcribe, así era Mozart, ¿no? Sí. Mozart era un genio. A puro oído. Triste fin que tuvo, ¿no? Y luego Salieri fue el que hizo terminó ahí echándole la mano a componer justamente el Requiem, ¿no? No, el Requiem lo termina otra persona que se llama Franz, que no sé pronunciar el apellido, pero lo termina otra persona. Bueno, Salieri, según yo, le ayuda a terminar una sinfonía o algo a Mozart. Según el TikTok que vi, no. Ah, bueno. Aquí la fuente es... Tal vez tengo la idea. TikTok no nos mentiría. Sí, no, claro. no nos mentiría, güey, porque habría eso. Y otra leyenda que me pareció muy padre también es Beethoven, otro genio que Otro come genio. parte. Beethoven decía que la música vive dentro de la música. Eso lo podemos platicar después. Si tú puedes escuchar la música dentro de la música, lo platicamos después. Ay, cabrón. Entonces, Beethoven decía, obviamente, aparte de la leyenda que su quinta sinfonía decía que era el destino que tocaba a tu puerta, así suena la Ajá. puerta. Ok. Ta, 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 ta. Ese era el destino, tocaba a tu puerta. Dice Schubert, que es otro grandísimo compositor, Schubert era muy fan de Beethoven. Entonces, Beethoven, en su lecho de muerte, Schubert está presente. Hay una tormenta eléctrica impresionante. Truenos, centellas, lluvia, está de la chingada. Y Schubert cuenta que Beethoven en sus últimas palabras alza el brazo y dice, ven por mí, maldito. Cae un trueno, se muere Beethoven y se acaba la lluvia. Wow. Entonces ahí pues, esa teoría es un poquito más aceptada porque Schubert estaba ahí. Schubert le toca cargar el que es El féretro féretro. de Bueno, el Beethoven. ataúd. Ataúd, iba a decir casquet porque no sé por qué iba a decir casquet. Ah, pues, ataúd. ¿No? Entonces podemos ya ponerle pausa al tema de la música clásica. Qué buena Y- historia, ¿eh? No, está Esa, buenísima. esa de Beethoven está muy buena. O sea, sí, ya un Beethoven muy jodido, ya todos sabemos que se había quedado sordo, tal. Sí. Que para mí la novena de Beethoven Y es una gran pieza. esa es otra leyenda. Porque ella está completamente sordo cuando escribe la novena sinfonía. Ahí ya no escuchaba nada. Ahí sí, nada de nada. Esa es otra leyenda súper buena, porque dicen que, así como en el Club de los 27, en los compositores clásicos, después de tu novena sinfonía te vas a morir. Y eso le pasa a varios. Eso no lo tengo aquí Ajá. en mis notas, pero le pasa a varios. Y hay un cabrón que les voy a deber el título, ahí mea culpa, les voy a deber el título, pero su novena sinfonía le pone otro nombre, güey. le pone como... La 8.9. Sí, no. Le pone como la canción de la Tierra o la sinfonía Ajá. de la Tierra, una madre así. Para no pin, morirse. tal, pin, se muere. Ándale, perro, ¿no? Sí, Sí, no, al destino no le ganas, ojete. Exactamente. Entonces, también hay esta leyenda de a tu novena sinfonía, te llamabas, cabrón. Te llamabas. Entonces está padre. Pero ya podemos irnos a la música, A a la música contemporánea. Podemos comenzar con la leyenda del Club de los 27. Ok. Para hablar, ya que Sí, hablamos sí. de Robert Johnson, que fue el que lo inauguró. Te voy a dar un fun fact, nada que ver, Ajá. nota al pie para otro programa. El blues, naturalmente, es una música de riffs, Sí. de ritmos. Ese es su gran legado hacia el heavy metal. Sí. El rock, digamos, antes del metal, el rock es una música de riffs, Sí. basada en riffs, como lo es el blues. Ese es la gran herencia que tiene el blues hacia el rock and roll. Para la Chuck banda que no Chuck estamos Berry fue uno de tan empapados de conceptos musicales, ¿qué se entiende por un riff? El riff, digamos que es la parte de la guitarra que tú puedes tararear, ¿no? A ver, le acabo de pasar mi guitarra a Pedro y dice que no, pero ¿cómo no, perro? Toca creo- así. ¿Qué se entiende Rapidísimo. por un riff? Creo que se va a escuchar súper mal, pero... ese fue el riff de Enter Sandman. Ok, Ese es el riff, la parte de la guitarra que puedes tararear, digamos. muy bien. Que cuando vas Y ya se cayó la guitarra. que justo cuando vas al concierto de la banda que te guste, no importa
Bueno, sí tiene que ser de rock o con músicos, pues en vivo, no tanto de DJ, sino de músicos. Justamente cuando empieza alguna canción y la gente empieza a... Te doy el ejemplo perfecto. CC Top es el eslabón. Es el eslabón. Ándale. Es el eslabón. El CC Top es el... Muy bien, muy Ese es bien. un riff. Exactamente. El ritmo, literal. Perfecto, creo que con esto queda bastante claro que se entiende por un riff. Y ahora sí regresamos a Robert Johnson. Pues después de Robert Johnson... Escuchen CC Top también. Sí. Después de que fallece Robert Johnson, en el 69, Brian Jones, que fue un multi-instrumentista y fundador de los Rolling Stones, cayó muerto a los 27 justamente por el abuso de... Casi todos es por el abuso de sustancias, en pocas palabras. Sí. Parte del estrés de las giras, el estrés de estar componiendo, porque al final del día se vuelven músicos de... Y además también el tema del exceso y la juventud misma. Y la ¿no? juventud misma. La fama y todo lo que esto Jimi conlleva. Hendrix fue el otro que se murió en el 70, también de 27 años. Ahogado en su vómito. Ajá, exactamente, que también fue un gran innovador en la guitarra eléctrica. Que propiamente hacía hablar la guitarra, güey, es que el güey movía la boca y hablaba como con la guitarra, güey, que esa era su gran habilidad. Ajá. Janis Joplin. También La bruja cósmica. También en el 70 falleció Janis Joplin. Que hay un documental muy bonito en YouTube de ella. Y bonito porque a la fecha todavía hay gente que está viva. Que fueron amigos y amigas de Janis Joplin. Y está bien chido. Bueno, es feo porque hicieron que en la prepa Janis Joplin ganara al hombre más feo de la escuela, güey. Chale, esos ¿En güeyes. serio? O sea, era el bully tan perro que vivió esta mujer de juventud, que los mierdas de su escuela hicieron un premio al hombre más feo y se le dieron a Janis Joplin, güey. Así, con esos huevos, güey. Pinches Y- monos. Pinches vatos mierdas, güey, Oye, efectivamente. y no era nada fea. Es que aparte... Y no era nada fea, no era era nada hippie. fea. La pero verdad no es que era fea. no estaba fea. Sí, ¿No? Era nada hippie, fea. pero no era fea. Pero imagínate a las morras de esa época con crepé. Y esta pues con el Eso pelo sí. lacio, o sea, Eso sí. Sí. como era ella, fallece, entrevistan a sus amigos que todavía lo sobreviven y una de sus amigas dijo, y no les voy a dar el gusto, no voy a decir quiénes fueron ni quiénes hicieron esa mamada, porque no quiero que se vuelvan famosos, ojetes. Pues no se merecen esta fama. Lo mismo le pasó a Lady Gaga, ¿no? A Lady Gaga le pasa algo Bueno, similar. algo similar, nada más que ella no se ha muerto. No, ojalá que no se muera tampoco. Sí. Jim Morrison, el Rey Lagarto, otro güey que también, y que incluso hay una anécdota muy cagada que platican, Sí. donde dicen que estaba cantando Janis Joplin y se sube un güey y se agarra el paquete y le dice como, mira, aquí la tengo para ti, güey. ¿Quién era años después? Jim Morrison. No, y que Janis Joplin le puso un putazo. Y sí, lo madreó así como pichanaco. Y Morrison, famosísimo en el circuito de bares de Tijuana, by the way. Hay historias mira. muy buenas también de Jim poniéndose unas ahí, Pues otro güey. agarrando la jarra ahí en Tijuana. Y años después, Kurt Cobain. Que han salido ahí unas noticias de que realmente ¿Fue asesinado? Sí, se lo enfriaron por el tema de los archivos de los que son de la liga decente en Estados Unidos, casualmente. La vela perpetua. Son los que dicen ser los más decentes, pues bueno, Ahorita lo estamos viendo. Cómo él hizo una de las primeras acusaciones o dijo así como ahí hay pedo y pues amaneció frío mi carnal y pues la última que se le conoce así de esa gran fama pues fue Amy Winehouse. También otra morra que todos sabemos. Muerta, fallecida en circunstancias trágicas, igual de un tema emocional, mental. Sí. Hay desequilibrio. una nota que tengo aquí de Kurt Cobain donde su madre, Wendy O'Connor, fue citada diciendo ahora se ha unido a ese estúpido club. Pero una vez que se murió dijo, bueno, ya se unió ese estúpido club de los 27. Y no lo traen, señores, también Valentín Elizalde. Se murió a los 27 años. ¿A poco? Ajá, el gallo de oro. El gallo de oro se fue a los Mira. 27, igual también por una sobredosis. ¿De plomo? De plomo. pues lo metemos al club. Pues, ¿qué También chingada? está en el club de los 27. Que come en la misma mesa que Jim Morrison, que la bruja cósmica, que Robert Johnson. Yo lo escuché, me da miedo escucharlo. Yo lo pondría en el club de los 27. El pávido návido y la tal. Sí, no. Ya no. en estudios más serios del club de los 27 se han hecho
análisis y estudios de las muertes de varios músicos. Y pues se sugiere que más bien la muerte real es a los 56. Esa es la que ha cobrado más vidas que el Club de los 27. O sea, a ver, esto no me queda claro. ¿Lo puedes? Sí, desarrollelo, dicen por ahí. Sí, hay grupos de 3 y discutan. Se habla del Club de los 27 como el número maldito de muertes de músicos. Pero se ha hecho un estudio de la muerte de muchos, o sea, digamos de todos los músicos que hay a la fecha. Y el número que más brinca realmente es a los 56 años. Ok. Que aquí ya no es tanto por sobredosis, sino por enfermedades congénitas, por infartos, etcétera. Que sí vienen del estrés, de los viajes, de las drogas. Yo creo que ese número viene del promedio de a la edad que falleció mi tío Ozzy. Y 27. Sí. Sumas de 10 entre 2 y te da 56. Claro. Sí, pero es la edad en la que más músicos han muerto, pues. No tanto los 27, sino... El asunto es que a los 27, como es todavía una persona muy joven, se considera justamente como una tragedia más grande, ¿no? Y hablando de Ozzy, del padrino de todos nosotros, si de él no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, seríamos Ozzy, otro nivel. Te voy a invitar, mi queridísimo abogado, que investigues sobre Aleister Crowley. Ok, sí, ubico. El padre del satanismo moderno. Así es. Sí, hablaremos de Aleister Crowley en su momento. Black Sabbath tiene una canción que se llama Mr. Crowley. Mr. Crowley. Que es buenísima la rola. Y luego se reinterpreta con Yngwie Malmsteen en la guitarra, que también es una muy, 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 muy buena versión de la rola. Pero Aleister Crowley, la canción Mr. Crowley, me parece que entra en contexto de estas canciones dedicadas a lo maligno, ¿no? Digamos. Uh-huh. Y si buscan el nombre de Yngwie Malmsteen, es imposible de escribir y de leer, güey. ¿Yngwie? O sea, ¿cómo lo escribes? Yngwie Malmsteen, no lo voy a deletrear. Es que tú lo dices y dices, ok. Y cuando estás así en YouTube es, ¿qué eres? Ay, güey. Bueno, empieza con Y. Si alguien no lo conoce. Sí, bastante. Hay muchas referencias, no solamente a nivel musical, sino también a nivel literario. Exacto. De Aleister Crowley. Incluso por ahí hay algunas vinculaciones con los Beatles. Sí. Su mansión fue habitada después por muchas celebridades, tal. Sí, creo que incluso esta figura requeriría un capítulo entero para poderlo platicar. ¿Qué te parece si te invitamos a ese? Estoy dentro, mientras haya chéves y estemos todos, estoy dentro. Aquí siempre hay chéves. Dentrísimo. Pues ya quedó, para el capítulo. Nada más una vez hemos grabado con café. Una vez, y era porque era un lunes. Porque era un lunes. Digo, ya, no mames, todavía andamos crudos, güey. Andamos crudos del fin de semana. Pero generalmente grabamos con chéves. Entonces ya quedó firmado aquí con el buen Pedro, del capítulo de Aleister Crowley. Nos lo vamos a grabar. Oye, y entrando a tu área de expertise, también hay composiciones para cine muy tenebrosas. Muy tenebrosas. Pues yo creo que la más famosa es la de Campanas Tubulares. El Exorcista. Fíjate que hace poquito vi que Campanas Tubulares es la tocata y fuga de Bach al revés. Eso no me lo sabía, fíjate. Entonces hay que investigarlo. También me parece que Campanas Tubulares, que es la canción del Exorcista, así digamos el tune del Exorcista, es la tocata y fuga de Bach tocada al revés. Mira. Eso no me lo sabía. Sí. También que Bach fue. Bach es un genio. Bach es el Newton de la música. Sí, es increíble. Sí, exactamente. No pones el padre de la música barroca, güey. De todo. Sí. O sea, hay ahí por ahí una confusión con Beethoven, porque Ludwig Bach Beethoven fue el abuelo, luego fue el padre, y luego fue el hijo Ludwig Bach Beethoven, que es el que conocemos todos. Entonces hubo una confusión durante años donde decían, ¿qué pedo, güey? ¿Nació en esta época o en esta época? Entonces más bien era el nombre del abuelo. Y el abuelo fue director de la Academia de Viena, si mal no estoy, entonces... Y luego fue un San Bernardo. Y luego fue un San Bernardo. Qué mal chiste. No, y 2 veces, ¿no? ¿Cuántas películas hay? 3. Como 4 o 5, no sé. ¿Cuántas chingaderas de esos? Pero sí, justamente. Pudiera ser también... ¿Qué digo? No es música maldita como tal, no tiene nada no tiene como esa connotación maldita, pero está, por ejemplo, el intro de X-Files, que también es de esas melodías que generan este ambiente
dramático, tenebroso, Pues, sobrenatural. A esa misma altura y en este mismo contexto podemos encontrar la pieza, la música de la película de Psicosis, la escena del baño. ¿Cómo no? Claro. También, por supuesto, es una pieza musical, una melodía que te estresa, Sí, sí, sí. que te hace sentir incómodo, que te genera cierto Cierto temor. malestar. temor, malestar. Es esta incomodidad que Sí, sí, sí. que genera el tritono. La misma. Estás. Que, Algo no está bien. que hablando de eso hay una hay una melodía que le llaman como el himno al suicidio, güey, en pocas palabras. Ujú. Que se Ah, llama Gloomy Sunday. Sí, correcto. Es de un húngaro, Rezo Ceres. Y básicamente fue porque se compuso tras la Primera Guerra Mundial. Entonces es una melodía tan melancólica, en pocas palabras, que muchas de las personas que decidieron acabar con su vida en esa época citaban a la melodía o ponían que esa era la última melodía que iban a escuchar en vida. Ok. Pero no tanto porque fuera algo maldito, sino por lo triste de la melodía y por la época en la que se estaba viviendo. Entonces ahora se considera ahora como una composición maldita, en pocas palabras, y una que puede funcionar para todos los amigos gamers. La melodía del pueblo, la banda Lavender Town, que hizo que en su momento muchos niños japoneses se quitaran la vida por lo estresante del videojuego y por la música, que era una música que sí, como tal es muy estresante, tiene una melodía muy desgastadora. Sí, claro. Que hace que justamente pues los morros y digo, eso ya tiene que ver mucho con la misma sociedad japonesa, que es Pero muy estresante, es muy estricta. También ya hablas ya de cultura pop. O sea, yo me acuerdo que en nuestra época de jóvenes, que ya pasó algo, muchachos. Lamento decirles. Por ejemplo, la canción de ACRG. ¿Se acuerdan de la canción de ACRG? Ah, cómo no. Uy. La madre que me parió con Sí. todas las señoras de la vela perpetua diciendo Sí, que era sí. del diablo y tal, y la chinga. Les voy a poner un fragmento rápido de la canción de Blue Lavender, nada más para que vean. Esto escuchaban los morros mientras jugaban Pokémon. Uh-huh. Bueno, así es como. Sí está, así es como va la no está placentera, güey, la neta. Así es como va la melodía. Entonces, agrégale el estrés del videojuego, agrégale el estrés de los morros japoneses. Muchos decían, vámonos, güey. Y muchos coincidieron con que estaban en ese nivel de Pokémon cuando estaban También jugando, güey. Judas Priest tiene una canción que inclusive Sí. fueron a juicio por, entre comillas, incitar al suicidio. La de. Hay melodías muy, muy, muy tristes. Sí. Y más haciéndonos un poco más a esta época contemporánea, la versión de Heart de Johnny Cash Muy buena. Sí. es tremendamente melancólica. Sí. Y no dudo que más de una persona en este planeta haya tenido un momento de depresión profunda mientras escuchaba esta canción. Fíjate que La de Better By You y Better Than Me. Es la canción de Judas. Que entró mucho en el pánico satánico de los 80s, justamente. estaba por todos lados. Hasta Goku era satánico, no. la madre. Ahí te va, perdón. Así paréntesis rápido. ¿Ves que hubo una... Bueno, en la parafernalia de los pitufos en México particularmente, hay una serie de pitufos faltantes de la época de los 70s y 80s que se quemaron. O sea, si tú tienes algo de los pitufos de esa época, vale un camaronzote. Y todo fue porque en la fábrica donde estaban haciendo, me parece, alcancías de los pitufos, un montacarguista estaba cargando una caja, valga la redundancia, de 1 tonelada, güey. Con un montacargas que no aguantaba la tonelada
además viejo, y el montacargas se rompe, la caja cae y aplasta al montacarguista. Entonces la alarma, que le debemos grandes titulares, puso: los pitufos mataron a este güey. Entonces no fue un error de fábrica, no, o sea, no fue un tema de cargo más peso no, sí, los pitufos mataron. Entonces, de ahí agregado al pánico satánico que se vivía en la época, fue que se dijo que los pitufos eran satánicos. Y en el 80 y feria se hizo una gran quema, güey, a nivel nacional de productos de los pitufos, güey. Yo te diría que estábamos bien sonsos, pero ahorita estamos igual, cabrón. No sé. Sí, es que ahorita hay terraplanistas, güey. O sea, No, es que antes decíamos es que la falta de información es la causa del problema. y ahorita hay Y sobre... no era eso, güey. No era eso. La gente es estúpida y ya. Sí, O sea, listo. No Sí. tiene otra... cabrón. Entonces, hablando de Judas, retomando ya el tema, era básicamente por un tema de pánico satánico y porque hubo un morro que se quitó la vida, güey. Por pitufino. Y por Judas Priest. No, Se quita la vida y dice así como esta canción y ya de ahí se agarraron obviamente toda la recua de... Es que ya en esa época todo era. Calabozos y Dragones era sí, satánico. sí, sí. Goku, cabrón. O sea, Sí. todo, a Sergé, que luego ya sabemos que es una malinterpretación de una canción de esa rap. de hip hop, Exacto, exacto. No, y decían que invitaba a ser hereje. Y la Sí, chica, sí, sí, "No, sí. señora dentada, ¿sabe cuál es la definición de hereje? Sí, de sí, sí. raíz. Oye, y hablando de canciones tristes, yo quiero invitar a toda tu audiencia. Hay un grupo de chicas rusas que se llaman Cerebro. Y Ok. la canción se llama Shurabli, que en inglés es Cranes, que significa esto es como gaviotas o un tema así. Es una canción que habla de los soldados en la guerra. Muy triste, pero preciosa la canción. Quiero invitar a que escuchen a Cerebro con Cranes. Pues nuevamente pónganle pausa y váyanse a buscar a Cerebro, Cranes. Cranes. Otra Garzas. tristísima. Ah, Digo, desde mi Garzas. perspectiva también una melodía bastante triste, además de la de Heart, de la versión de Johnny Cash. Buenísima. Tears in Heaven, de Eric Clapton. Bueno, y la historia detrás de esa canción. Horrible, Que es te cagas. horrible, Te horrible. cagas. Y sabes Es- que intencionalmente me quise alejar del tema de canciones tristes, porque canciones tristes desde Sí, no, José pues, José, o sea, sí, sí, ¿El triste? Desde Exacto. ¿Me explico? Pero, y me quise enfocar como a lo demoníaco, pero un día hacemos un capítulo de canciones tristes porque hay cosas que sí están muy, muy, muy bonitas, muy, muy, digamos, pegadoras. Si estás en el mood correcto, te pueden remover, cabrón. ¿Qué más? ¿Qué más traemos por aquí en esta aura macabra? Yo tengo aquí una bueno, el título es La gran conspiración de las frecuencias de 440 Hz frente a 432 Hz. Y dice lo siguiente: una de las teorías más populares en la era del Internet afirma que el estándar mundial de afinación establecido en 440 Hz es una frecuencia antinatural diseñada para causar agitación y control mental. Los defensores de esta teoría proponen que la música debería afinarse a 432 Hz, alegando que esta frecuencia está en armonía con la resonancia de Schumann y el latido del planeta. La narrativa suele culpar a un señor del nacionalsocialista que se apellida Ay, caray. Goebbels de imponer los 440 Hz para desensibilizar a la población. De ahí es donde viene el que fuera que los 440 Hz es algo malo y demoníaco. Fíjate que es un tema que yo he escuchado un montón, no lo termino de entender, pero es un tema de producción musical. O sea, cuando Sí. las bandas se meten al estudio, el productor les pide afinar a ciertas A frecuencias. Y hay muchísimas canciones afinadas así y afinadas diferente, pero yo la verdad es que no le termino de entender el tema. Sí, O sea, bueno, sí está muy, muy técnico ese pedo. sí, y decían que por ejemplo Mozart o la sinfonía de Mozart estaba a 421 Hz. Así no sé, pero cuando menos el de los 440 Hz está directamente ligado a Adolfo, Al señor del bigote. al señor del bigotito Al- chistoso. Al pintorcito. Oye, Al ahorita pintor en el- austriaco. El pintorcito frustrado. Ahorita en el break
Marco dijo algo que sí es cierto. O sea, no hemos tocado nada del tema de Gloria Trevi, de las, de las subliminales y tal. Y podríamos empezar ese tema ya de música, ya de contextos mucho más contemporáneos, con Mayhem, ¿no? Sí, claro. Con todo el desmadre que hizo Mayhem y con todo el desmadre que hicieron sus integrantes para este primer disco. Euronymous. El pinche Euronymous Orate. Y la quema de iglesias y tal. Fue un fenómeno cabroncísimo en la Europa del Norte, ¿no? Sí. De hecho, si nos podemos investigar, la cantidad de bandas que hay de black metal, digamos, por per cápita en los países nórdicos es absurdo. Sí, ¿no? sí. Es absurdo. Finlandeses, sobre todo de Finlandia, donde esos güey están pirados esos vatos, güey, entre black y death metal, o sea... ¿Por qué se da ese fenómeno en esa zona del mundo en específico? Es una muy buena pregunta, porque esos cabrones viven, que nosotros que vivimos aquí, o sea, sería primer mundo y yo no me quejaría de nada, cabrón, pero es así. No sé. Yo creo que tiene que ver con el clima, güey. Que 6 meses está frío, nublado y lloviendo, güey. Que la gente es muy depresiva. Porque tiene que ver mucho, sobre todo, por ejemplo, con una amiga que tengo que es de Rusia. Yenia, cuando llegó a vivir a México, dijo, de aquí no me voy nunca, cabrón. Pero particularmente en Querétaro, dijo, di a la chingada a todos los demás, porque el clima le gustó, porque me decía eso, que en Rusia todo el tiempo está haciendo frío, 6 meses es frío, lluvia y nieve, y nada más hay como 2 meses realmente de sol. Que es ahorita, es mayo, junio. Ajá, que es cuando aprovechan para cosechar, etcétera. Sí. Pero pues viven casi en nieve perpetua, entonces tienden mucho a ser personas muchísimo más sombrías que el resto de la gente. ¿No hay clases de black metal en las escuelas? Yo por ahí alguna vez leí. Mira, seguramente pudiera haber algún güey que quiso... Que es como parte de la cultura ya de esas personas. Sí. Yo lo que supe es un güey que se incapacitó por ser adicto a la música heavy metal. Ese güey. Sí, güey, pero de que se... Y además ganó, güey. Oye, pásame el número, ¿no? A ver, pásame el número a su abogado. Déjate eso, además ganó, güey. Esa pinche carcajada que escucharon fue la del Kes, que se va incorporando aquí a Orfeo Studios. Pero a lo que voy es que además, o sea, el vato ganó porque la gente que lo conoce como, sí, este güey está enfermo, o sea, 24/7 escucha y le pones cualquier cosa que no sea y se enoja y se va de los lugares. Es como, ok, güey, pues pinche vato loquito, güey, también. Si para Brian Amadeus de Moderato su delito era rockear, güey, que ese güey no se incapacitara. Totalmente. Oye, pero no solo es el que es mi compadre, ¿de qué me estás hablando? Es mi compadre. Así es, el compa aquí del buen Pedro. Es mi compadre, ya vamos, el bautizo es el sábado. Le va a bautizar el chiquito. Ya estamos todos listos. Le voy a bautizar a la mocosa. Sí, exactamente, ya tengo el bolo listo, güey, ya todo está perfecto. ¿Y tal son compadres? Oye, pues bueno. Pues nada, o sea, yo creo que para hacer el capítulo audible y de una buena duración, podríamos hacer una conclusión. Una conclusión, y podemos hacer ya de repente la parte 2 o lo que sea. Sí, porque hay muchos más ejemplos de música que se vincula con esta aura maldita, esta aura oscura, macabra, pero creo que lo que han compartido Pedro y Kenny aquí en esta ocasión es bastante. De hecho, perdón que te interrumpa, justo Campanas Tubulares era una de las cosas que quería tomar en una segunda parte de... Pero ahí no sabía si de música o de cine. Otra vez, porque es que El Exorcista tiene tantas cosas, güey. Sí. Tantísimas cosas. Que podríamos hablar un capítulo de... nada más, o sea, del puro música también tiene 1000 hilos de dónde jalar. Pero sí, entonces tenemos pendiente Campanas Tubulares, que para ver si es Tocata y Fuga al revés. Tenemos pendiente Aleister Crowley, que es, digamos, el San Pedro del satanismo. Y tenemos pendiente canciones tristes. Ya ni siquiera hemos hablado de Marilyn Manson, güey. Exacto, no tocamos Manson, no tocamos estas... Y hablar de la... hablar de los mensajes subliminales. Podemos juntarlo todo en eso, en un segundo capítulo de música. Justamente, mensajes subliminales. Vamos a meter mensajes subliminales, y pues todo esto de lo que estamos... Que curiosamente terminan en la era digital. Cuando ya no hay formatos físicos, ya no, o sea, yo soy un detractor de eso. A mí me parece que la gente le está buscando chichis a las gallinas, o sea, no tienen, cabrón. Y esto termina en la era digital, ya no hay discos, ya no hay cosa capaz como al revés, y no hay cosas que
pretendas Pues, encontrar. le pasa lo mismo a este güey con sus películas. Dices que Sí. cuando nos cargue la chingada a todos, tú vas Sí, a cuando seguir esté el teniendo tus gran apagado películas. digital, yo tengo mis DVDs y mi DVD. Nada más te falta tele, cabrón. Eso es correcto. No, y si se va la luz también, pues mira, mamé con todas con las 4 palabras, las 4 letras Güey, te hacemos un en show mayúsculas. te hacemos un show de Muppets con calcetines y ya Sí, está. sí. Pero sí. Lo bueno es que tengo cómics y libros, entonces ya, con eso me... Por lo menos que le hacen el día. Ya está. Pues, mi queridísimo abogado, un gusto, güey, estar acá con ustedes. Espero que me inviten más seguido. Yo estoy aquí entre mis mejores amigos. Muchas gracias. Gracias por el de entrada por la amistad, buen Pedro, por estar aquí, no solamente en este momento, sino estar aquí desde que iniciamos y estarnos apoyando. E incluso antes de que empezáramos ya teníamos una muy buena amistad. Yo en lo personal, no se diga aquí al pinche Kenny, al pinche Kes, que los conoce desde hace chorro mil años. Yo aquí soy la incorporación. Desde el 98. Ay, nomás. Desde el 98. Yo aquí soy como... De hecho, si en 2 años me deja de hablar, ya lo puedo demandar. Y ya pedirle una pensión y ya. Y ten. Yo aquí vine a conocerlos mucho tiempo después, pero creo que me integré bastante bien y fui bastante bien recibido por ustedes. Y sobre todo no miento cuando les digo que si alguien nos escucha de manera asidua y si alguien puedo considerar que es un gran fan de este proyecto, de este programa, es Pedro, que desde que iniciamos está escuchándonos, criticándonos, haciéndonos comentarios y todo para bien. Y pues como lo dijimos al inicio, Total. es quien construyó esta música que escuchan de fondo. Esta melodía que escuchan de fondo fue diseñada por el buen Pedro, que como lo dice Kenny, peca de modesto el güey. Peca Le de hace modesto. mucho a la musculosa el güey. Sí. Pero es un talentazo, es un maestrazo en la ejecución de la guitarra, en el conocimiento de la Bueno, música. y tiene unas canciones, güey, de su autoría y todo el tema. Yo ya tengo incluso hasta un video de una canción. Y el muy mamón no me deja subirlo. Pero tiene sus razones, ya las tiene escuchamos sus hace razones, rato y vamos a esperarnos. pero les va a gustar muchísimo cuando... Más allá de eso, es un tremendo amigo y una excelente persona. Muchísimas gracias, Pedro, por estar No, hombre, aquí ustedes. acompañándonos. Y Ustedes. vamos a hacer más programas porque aquí ya lo pactamos. Ya está. Y pues vaya, vamos cerrando. Muchísimas gracias, Kenny. Como Gracias, siempre, cada viernes aquí, mi eterno compañero de viernes para llevarles a ustedes estos temas cotorros, macabrosos y con un enfoque un tanto relajado, como si fuera una charla con ustedes entre compas. De esas de cuando tienes un compa bien ñoño, güey, Sí. que se la pasa hablando de pendejadas, pero que además son pendejadas que a los demás les interesa. Pues, hablando de ñoños, el viernes vamos a ir a ver a Dream Theater, al concierto de Dream. Estoy seguro que vamos a hacer 40,000 ñoños. O sea, Sí. Ahí. con nuestro abaco, cabrón, y con, Sí, ya sabes, sí, con la sí. calculadora. Estaba sincopada. Pinche canción con 100 cambios de Sí, tiempo sí, en 6 sí. minutos, Sí, pero sí, bueno, sí. ya está. Y sí, si algo comparte el buen Pedro es que muy a su estilo sigue siendo un pinche ñoño como uno. Sí. Entonces cada quien tenemos nuestras áreas de ñoñez y ya creo que se van dando cuenta de a cuál pertenece el buen Pedro. Pero bueno, Kenny, algo que para irnos despidiendo, anuncios, avisos parroquiales, algo. No, nada más, gracias a todos los que compraron obra de ahora mi exposición. Muchas gracias, se los agradezco eternamente. A todos los que no han comprado ninguna obra de arte, les recomiendo ampliamente comprar una, no se van a arrepentir. Es algo que incluso se puede hasta heredar en su momento. Y pues ya, vénganse a tatuar. Redes sociales. Red Zombie Ink and Art en Instagram y Facebook. Perfecto, Pedro, ¿algo que quieras comentar? ¿Alguna conclusión? Nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Perfectísimo. Pues bien, ahora sí, te quedas con nosotros para lo que viene, ¿verdad? Porque por aquí ya llegó Kes con un tema bastante Que van a cotorro, escuchar hasta el otro viernes, perros. pero bien cotorro. Bien cotorro y además bien de moda en este momento, pero eso ya lo van a descubrir después. Lo que más me gusta de que es cómo viene vestido, güey. Hijo de la madre. De falda y tacón. Sí, claro. No sabía que se Pompa y veía, guante, el hijo de su chingada. no sabía que se veía también en minifalda este perro. Perfecto, pues vamos cerrando ahora sí. Yo les agradezco muchísimo que nos sigan escuchando, no sin antes recordarles que también nos sigan a través de Spotify, que le den ahí seguir, compártanos con quien consideren que le puede gustar este material, este programa, denle, tenemos muchas reproducciones pero no le dan seguir, no sean gachos, píquenle ahí, púchenle en el botoncito de seguir, síganos en YouTube, Suscríbanse. suscríbanse en YouTube, vean los videos, compártanlos con quien
con sus familiares, con sus amigos, síganos en TikTok. De igual manera, escríbanos, mándenos sus mensajes a Sí. través de Instagram, la cuenta oficial sea, de la lengua de Orfeo. Amigos, más de 18,000 reproducciones, no sean gachos. Hombre. Denle seguir. Y pues vaya, ahí estamos para poder estar en contacto con ustedes y tenemos para el futuro muchos más programas pensados y además algunas sorpresitas. Nuevamente yo les agradezco el favor de su atención. Mi nombre es Juan Luis Venegas. Yo soy Kenny Red Zombie. Pedro Saldaña, ahí está el que es también. ¿El qué es? El contador Badotas, el Marco, todos. Y nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye. La lengua de Orfeo.